Caballo de policía muerto. Visita su tumba cada día, pero en la quinta semana descubre algo. Un caballo policía devoto visita diariamente la tumba de su fallecido compañero, conmoviendo a toda la ciudad. En la quinta semana, el animal comienza a cavar cerca de la lápida y descubre una caja enterrada con secretos que cambiarían para siempre el destino de todos. Una historia de lealtad, misterio y conexiones que trascienden la muerte. Prepárate para emocionarte con esta jornada extraordinaria. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo este relato inolvidable. ¿Qué sucede cuando la lealtad trasciende los límites de la comprensión humana? En un mundo donde las conexiones genuinas se vuelven cada vez más raras, existe una historia que desafía nuestra percepción sobre el amor y la devoción. Esta no es solo la narrativa de un animal extraordinario, sino un testimonio del poder de los lazos invisibles que unen almas, incluso cuando están separadas por el velo de la existencia. Las tardes en el Panteón Municipal de Santa Clara nunca más fueron las mismas desde que él comenzó a aparecer. Puntualmente a las 4 de la tarde, cuando el sol comienza su descenso en el horizonte pintando el cielo con tonos naranja y rosa, los portones de hierro rechinan suavemente para dar paso a un visitante inusual. El sonido rítmico de cascos sobre el camino de piedras anuncia su llegada. Valiente, un magnífico caballo castaño de pelaje brillante, alza su cabeza con dignidad mientras atraviesa las alamedas silenciosas entre lápidas y cipreses. Los pájaros parecen silenciar su canto cuando pasa. El viento suaviza su soplo. Es como si la propia naturaleza respetara este ritual de devoción que, día tras día, conmueve a todos los que tienen el privilegio de presenciarlo. Valiente no necesita guía, se sabe el camino de memoria. 23 pasos después del roble, centenario, una curva suave a la derecha, 17 pasos más hasta la tercera fila de tumbas. Allí, bajo la dulce sombra de un sauce llorón, se encuentra la lápida del sargento Miguel Olivares, su compañero por más de una década de servicio en la policía montada. El caballo se detiene frente a la tumba simple de granito gris. Baja su imponente cabeza hasta casi tocar la piedra fría, donde están grabadas las palabras Sargento Miguel Olivares, 1965-2023. Sirvió con honor y amor. Valiente permanece inmóvil, como una estatua viva de devoción. Sus ojos profundos, espejos de un alma antigua, parecen ver más allá de la piedra y la tierra. 30 minutos. Ni un segundo más, ni uno menos. Este es el tiempo exacto que permanece allí, en silenciosa comunión con el hombre que ya no está presente físicamente, cuya esencia parece aún flotar en el aire alrededor del fiel animal. Los habitantes de Santa Clara, inicialmente sorprendidos por el fenómeno, ahora organizan sus tardes para presenciar este encuentro diario entre vida y muerte, entre presente y memoria. Hay quienes juran que, durante esos 30 minutos sagrados, pueden sentir una energía diferente flotando en el aire, como si dos almas conversaran en un lenguaje que trasciende nuestro entendimiento. Doña Carmen, viuda de 78 años, que visita diariamente la tumba de su esposo en las cercanías, fue quien primero notó la rutina del caballo. Con lágrimas en los ojos, comparte su percepción. Los primeros días pensé que me estaba volviendo loca. Un caballo solo, sin jinete, viniendo hasta aquí con tanta precisión. Pero después entendí, el amor verdadero no conoce límites, no se doblega ante las convenciones. Este animal entiende algo sobre lealtad que muchos humanos jamás comprenderán. Después de los 30 minutos de vigilia, Valiente alza nuevamente la cabeza, relincha suavemente, un sonido que parece una despedida susurrada, y regresa, por el mismo camino. De regreso a las caballerizas de la policía montada, a 3 kilómetros del panteón, reasume su postura de disciplina, como si cumpliera 2 misiones distintas pero igualmente importantes: servir a la corporación y honrar la memoria de su jinete.
Lo que pocos saben es que Valiente no era así antes. Tras el fallecimiento repentino del sargento Miguel, víctima de complicaciones cardíacas, el animal se sumió en un estado que muchos describirían como depresión profunda. Rechazaba alimento, no respondía a las órdenes, permanecía horas inmóvil en el rincón de las caballerizas. Los veterinarios llegaron a considerar el sacrificio por misericordia. Fue entonces cuando la teniente Carolina Martínez, recién ascendida a comandante de la policía montada, tomó una decisión controvertida. Carolina había sido mentoreada por el sargento Miguel y conocía el vínculo especial entre él y Valiente. Contra todas las recomendaciones, permitió que Valiente permaneciera suelto en el patio central durante algunas horas al día, observando atentamente su comportamiento. Detrás de esos ojos hay una inteligencia que no podemos subestimar, argumentó ella durante una reunión tensa con sus superiores. Miguel siempre decía que Valiente no era solo un caballo, sino un compañero, un confidente. Necesitamos darle la oportunidad de encontrar su camino, a través del duelo, así como haríamos con cualquier ser humano. Fue durante una de esas tardes de libertad monitoreada que ocurrió el primer milagro. Sin ninguna orden u orientación, Valiente se dirigió al portón principal. Se detuvo y esperó pacientemente. Al principio, los oficiales pensaron que el animal solo quería estirar las patas. Carolina, sin embargo, vio algo en los ojos del caballo, una determinación, un propósito. «Abran el portón», ordenó ella para asombro de sus subordinados. «Vamos a ver a dónde quiere ir». Y así fue como comenzó. Valiente siguió directamente hacia el panteón, como si una brújula invisible lo guiara. Encontró con precisión impresionante el lugar de descanso de Miguel, y allí, por primera vez desde la tragedia, el animal pareció encontrar algo de paz. A medida que los días se transformaron en semanas, el ritual de Valiente se volvió leyenda en la pequeña ciudad. Personas de comunidades vecinas comenzaron a visitar Santa Clara solo para presenciar el fenómeno. Periodistas locales escribieron artículos emotivos. Internet hizo el resto, esparciendo la historia por los 4 rincones del mundo. Es un fenómeno extraordinario desde el punto de vista conductual, explica la doctora Luisa Mendoza, veterinaria especializada en comportamiento equino, que viajó más de 200 kilómetros para estudiar el caso. Los caballos son animales extremadamente sensibles e inteligentes, capaces de formar vínculos profundos. Pero el nivel de memoria espacial, la precisión temporal y, principalmente, la persistencia demostrada por Valiente son absolutamente excepcionales. Estamos ante algo que desafía los límites de lo que conocemos sobre cognición animal. Durante la primera semana de este ritual, algo conmovedor comenzó a suceder espontáneamente. Habitantes dejaban zanahorias y manzanas cerca de la lápida, pequeñas ofrendas que simbolizaban el respeto no solo por la memoria del sargento, sino también por la devoción de su fiel compañero. El panteón, antes un lugar evitado por la mayoría de los habitantes fuera de los días de Día de Muertos, se transformó gradualmente en un espacio de reflexión y comunión. Niños que antes temían el lugar ahora pedían a sus padres asistir a la visita del caballo mágico, como comenzaron a llamarlo. Adultos mayores encontraban en las tardes de vigilia una oportunidad para compartir historias sobre Miguel y otros héroes anónimos de la comunidad. El panteón, paradójicamente, se volvía más vivo cada día. La segunda semana trajo un desafío inesperado. Una tormenta violenta azotó la región, derribando árboles centenarios e inundando calles enteras. Las autoridades recomendaron que los habitantes permanecieran en sus casas. El acceso al panteón fue temporalmente bloqueado por un gran árbol que cayó sobre el portón principal. Ese día, confieso que dudé, recuerda Carolina. Pensé que finalmente el ciclo se rompería, que Valiente entendería que algunas fuerzas son más grandes que nuestra voluntad. ¿Cómo podría un animal, incluso uno tan extraordinario como Valiente, encontrar un camino alternativo a través
de la devastación. ¿Cómo podría mantener su puntualidad ante obstáculos tan formidables? El reloj marcaba las 3:50 de la tarde, cuando la tormenta ofreció una tregua momentánea. Los oficiales de guardia notaron la agitación inusual de Valiente en sus caballerizas. Cuando abrieron la puerta para verificar su estado, el animal salió disparado, pero no en la dirección habitual. En lugar de seguir por la avenida principal, ahora inundada, Valiente se desvió por un sendero rara vez utilizado que bordeaba el arroyo de la ciudad. La corriente, peligrosamente elevada, no lo intimidó. Con una combinación de fuerza y precisión, el animal cruzó en un punto estratégicamente más estrecho, subió la ladera del otro lado y siguió por campos nunca antes explorados. Fue como ver un sistema de navegación vivo en acción, describe el joven policía Mateo Silva, que intentó seguir a Valiente ese día, pero fue incapaz de seguir su ritmo. Parecía calcular cada paso, anticipando obstáculos, encontrando pasajes invisibles para ojos menos atentos. Cuando Mateo finalmente logró llegar al Panteón, utilizando una ruta mucho más larga y segura, encontró a Valiente ya en posición, exactamente a las 4 de la tarde, realizando su vigilia diaria como si ningún obstáculo se hubiera presentado en su camino. Esta demostración extraordinaria de determinación e ingenio acabó con cualquier resistencia que aún pudiera existir. Sebastián Núñez, el administrador del Panteón, inicialmente contrario a la presencia de un animal en el sagrado campo de descanso eterno, como solía decir, se rindió ante la evidencia de algo más grande en acción. En 30 años cuidando este lugar, he visto muchas demostraciones de amor. Viudas que vienen diariamente por décadas, hijos que mantienen tradiciones, nietos que honran la memoria de abuelos que apenas conocieron. Pero lo que este animal hace, eso trasciende el entendimiento. No soy un hombre dado a las supersticiones, pero hay algo sagrado en este ritual. Desde entonces, los portones del Panteón son dejados estratégicamente sin candado precisamente a la hora de la visita de Valiente. La tercera semana marcó la llegada de la doctora Elena Soto, joven veterinaria recién egresada, con especialización en neurociencia animal. Al escuchar sobre el caso de Valiente a través de las redes sociales, Elena inmediatamente reconoció la oportunidad de estudiar un fenómeno único que podría contribuir significativamente a la comprensión de la inteligencia emocional de los equinos. Con autorización de la policía montada y del administrador del Panteón, Elena instaló discretas cámaras para documentar el comportamiento de Valiente durante sus visitas. Además, comenzó a monitorear sus signos vitales y patrones de sueño en las caballerizas. Lo que más me impresiona, explica Elena durante una entrevista para un documental local, no es solo la rutina en sí, sino las sutiles variaciones conductuales que observamos. En los días nublados, por ejemplo, Valiente tiende a posicionarse ligeramente más cerca de la lápida. En días de mucho calor, busca estratégicamente la sombra, pero siempre manteniendo contacto visual con la piedra. Es como si estuviera adaptando conscientemente su comportamiento para optimizar la calidad de su visita. Los datos recolectados por Elena comenzaron a revelar patrones fascinantes. En las noches posteriores a las visitas, Valiente presentaba ciclos de sueño más profundos y regulares. Su frecuencia cardíaca, normalmente elevada durante actividades rutinarias, demostraba una estabilidad notable durante los 30 minutos de vigilia, casi como un estado meditativo. Apenas estamos rascando la superficie de algo profundamente complejo, reflexiona la veterinaria. Tradicionalmente, atribuimos comportamientos como este a instintos o condicionamiento, pero lo que vemos aquí sugiere procesos cognitivos y emocionales mucho más sofisticados. Mientras la ciencia buscaba explicaciones, la comunidad se preparaba para el tradicional Festival Anual de Santa Clara, que coincidiría con el primer aniversario del fallecimiento del sargento Miguel. En reunión extraordinaria, el ayuntamiento decidió unánimemente que el tema del festival de ese año sería
Lazos eternos. Un homenaje no solo al querido policía, sino también a la extraordinaria demostración de lealtad de su compañero equino. La presidenta municipal, doña Elisa Mendoza, señora de 72 años conocida por su sensibilidad y sabiduría, propuso la creación de una estatua que retratara al sargento Miguel y Valiente en uno de sus momentos de patrulla por la ciudad. La propuesta fue aprobada con aplausos entusiastas y un renombrado escultor local fue comisionado para la obra. «Esta no es solo la historia de un hombre y su caballo», declaró doña Elisa durante el anuncio oficial. «Es un recordatorio de que el amor, en sus infinitas manifestaciones, es la fuerza más poderosa que conocemos. Es lo que nos conecta, lo que da sentido a nuestras existencias, lo que permanece cuando todo lo demás se va». La noticia del homenaje atrajo la atención de la prensa regional. Periodistas comenzaron a llegar a la pequeña Santa Clara, ansiosos por capturar imágenes del fenómeno que ya estaba siendo llamado el milagro de Valiente. En titulares sensacionalistas, Carolina, preocupada por el bienestar del animal y por la santidad del ritual, estableció reglas estrictas para la cobertura periodística. Pueden fotografiar y filmar, pero a una distancia respetuosa. Sin flashes, sin drones, sin nada que pueda perturbar estos momentos sagrados. Quien no respete estas reglas será invitado a retirarse inmediatamente. La cuarta semana trajo una iniciativa conmovedora. Los niños de la escuela municipal, inspirados por la historia que ahora era contada en todas las aulas como ejemplo de amistad y lealtad, pidieron permiso para crear un jardín alrededor de la lápida del sargento Miguel. «Queremos dejar el lugar más bonito para Valiente y para el sargento», explicó la pequeña María Fernanda, de apenas 8 años, durante su presentación al consejo escolar. La maestra dijo que incluso quien ya partió puede apreciar flores de colores y que a Valiente también le gustará. Bajo la orientación de la maestra de ciencias, los alumnos investigaron las flores favoritas del sargento, entrevistando a amigos y familiares. Descubrieron que tenía especial aprecio por los girasoles, porque siempre buscan la luz, incluso en los días más nublados, solía decir. Con donaciones de la comunidad y mucho trabajo manual, los niños transformaron el alrededor de la lápida en un vibrante jardín que contrastaba bellamente con la sobriedad del panteón. El primer día después de la conclusión del jardín, algo extraordinario sucedió. Al llegar para su visita, Valiente pareció momentáneamente confundido con la transformación. Se acercó cautelosamente. Circuló el jardín recién plantado y, para sorpresa de todos los presentes, delicadamente cogió un girasol con los dientes. Con la flor entre los labios, se posicionó en su lugar habitual y completó su vigilia. Antes de partir, depositó el girasol exactamente sobre el nombre grabado en la lápida. En ese momento, hasta el más escéptico de los presentes sintió un escalofrío. Recuerda doña Carmen, fue como si dos almas conversaran a través de una flor. No hay explicación racional para eso. Hay misterios en este mundo que no fueron hechos para ser explicados, solo sentidos. La llegada de un forastero a la ciudad causó una ola de aprehensión entre aquellos más cercanos a la historia. Ricardo Vázquez, ex policía que había dejado la corporación tras intensos desacuerdos con el sargento Miguel, regresó a Santa Clara después de años de ausencia. Su presencia inmediatamente encendió una alarma roja para Carolina. Ricardo y Miguel tenían visiones fundamentalmente opuestas sobre el trabajo policial, explica ella discretamente. Miguel creía en construir puentes con la comunidad, en patrullaje preventivo y compasivo. Ricardo defendía métodos más tradicionales. Sus discusiones eran legendarias en la corporación, y cuando Miguel fue promovido en lugar de él, Ricardo pidió su traslado al día siguiente. Los rumores sobre el motivo del regreso de Ricardo se esparcieron rápidamente por la pequeña ciudad. Algunos decían que venía a reclamar una parte de la herencia del sargento, alegando una deuda antigua. Otros especulaban que pretendía adquirir a Valiente para un rico coleccionista de caballos premiados.
La tensión creció cuando Ricardo fue visto observando de lejos una de las visitas del animal al panteón. Carolina, decidida a proteger el legado de su mentor y el bienestar de Valiente, confrontó a Ricardo directamente. Para su sorpresa, encontró a un hombre muy diferente de aquel que guardaba en sus recuerdos. «No vine a perturbar la paz de nadie, Carolina», dijo él con una serenidad que ella no reconocía. «Vine a hacer las paces, aunque sea demasiado tarde». Ricardo explicó que, tras dejar Santa Clara, había pasado por un período turbulento que culminó en un grave accidente automovilístico. Durante su larga recuperación, tuvo tiempo para reflexionar sobre sus decisiones y resentimientos. «Cargar enojo es como beber veneno esperando que la otra persona muera», compartió. «Me tomó mucho tiempo entender eso». Al saber de la muerte de Miguel a través de un antiguo colega, Ricardo sintió la necesidad de resolver lo que había quedado pendiente. Trajo consigo una caja que contenía medallas de honor que el sargento había recibido a lo largo de su carrera. Objetos que quedaron al cuidado de Ricardo después de una ceremonia conjunta años antes. «Pertenecen a su familia, pertenecen a la historia de esta ciudad», declaró, entregando la caja a Carolina. «Y quiero ver con mis propios ojos a este caballo extraordinario». Siempre molestaba a Miguel diciendo que trataba a ese animal más como un hijo que como una herramienta de trabajo. Parece que, al final, tenía razón. La tensión comenzó a disiparse, pero la verdadera prueba vendría cuando Valiente y Ricardo finalmente se encontraran cara a cara. Los animales, especialmente aquellos tan sensibles como Valiente, frecuentemente perciben matices invisibles a los ojos humanos. Paralelamente a estos acontecimientos, Carolina había iniciado un programa terapéutico con Valiente, incorporando técnicas modernas de equinoterapia. La iniciativa surgió de su creciente preocupación por el futuro del animal. Aunque sus visitas diarias parecían proporcionar algún consuelo, Valiente aún se resistía firmemente a aceptar un nuevo jinete, un requisito esencial para permanecer en el servicio activo de la policía montada. «Necesitamos ayudarlo a encontrar un equilibrio», explicó Carolina al equipo veterinario. «Una forma de honrar la memoria de Miguel sin que eso le impida formar nuevos vínculos». Los resultados iniciales eran prometedores. En las mañanas, posteriores a las sesiones terapéuticas, Valiente se presentaba más receptivo al contacto humano, llegando a permitir cepillados más prolongados e incluso breves montas en el perímetro de las caballerizas. Sin embargo, cualquier intento de llevarlo a una patrulla completa aún resultaba en resistencia obstinada. Fue en este contexto de gradual transformación que llegó la 5ª semana desde el inicio de las visitas, una semana que quedaría para siempre grabada en la memoria colectiva de Santa Clara. El día comenzó como cualquier otro. El sol de otoño brillaba suavemente, temperando el aire con ese calor acogedor que precede al invierno. Valiente demostró un apetito inusual durante el desayuno, consumiendo su ración con un entusiasmo que no presentaba desde hacía meses. Durante el entrenamiento matutino, respondió a las órdenes con precisión renovada, como si alguna claridad interior hubiera sido restaurada. A las 4 de la tarde, como siempre, se dirigió al panteón. Una pequeña multitud ya lo esperaba, incluyendo al grupo escolar responsable del jardín de girasoles, algunos periodistas respetuosamente posicionados a la distancia, y por primera vez, Ricardo Vázquez. Carolina, que generalmente acompañaba a Valiente hasta la entrada del panteón y después se apartaba para darle privacidad, notó inmediatamente la tensión en los músculos del animal cuando éste avistó a Ricardo. Valiente se detuvo por un momento, las orejas apuntadas hacia adelante en alerta máxima. «Está todo bien, campeón», susurró Carolina, acariciando suavemente su cuello. «Él no va a interrumpir tu momento». Para sorpresa de todos, Ricardo dio un paso al frente, se quitó respetuosamente su sombrero e hizo una reverencia profunda al animal. Fue un gesto simple, pero cargado de significado, un reconocimiento de la dignidad e importancia de Valiente. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes boquiabiertos. Valiente, tras un momento de vacilación, se acercó a
Ricardo y gentilmente tocó su hombro con el hocico. Un gesto que los especialistas en comportamiento equino describen como una demostración rara de aceptación y reconocimiento. El momento de reconciliación silenciosa entre el animal y el antiguo rival de su jinete fue tan poderoso que muchos de los presentes no pudieron contener las lágrimas. Era como si, de alguna forma misteriosa, Miguel estuviera presente, bendiciendo ese encuentro improbable. Tras esta breve interacción, Valiente siguió su camino hasta la lápida para cumplir su ritual. Pero, ese día, algo diferente estaba por suceder. Al acercarse a la tumba, en lugar de asumir su posición habitual, Valiente comenzó a cavar el suelo con su casco derecho. El comportamiento inédito inmediatamente capturó la atención de todos. Al principio, se pensó que el animal solo estaba reaccionando a algún insecto en el suelo o manifestando alguna forma de ansiedad. Sin embargo, Valiente continuó, con determinación evidente. Sus movimientos no eran aleatorios, sino precisos y enfocados, siempre en el mismo punto, aproximadamente 1 metro a la derecha de la lápida, cerca de la base de un pequeño arbusto plantado recientemente por los niños. «Nunca había hecho esto antes», murmuró Carolina, incierta sobre cómo proceder. «Deberíamos intervenir». La doctora Elena, que documentaba todo con sus cámaras, señaló para que todos mantuvieran distancia. «Déjenlo seguir su instinto», aconsejó. «Hay algo sucediendo aquí que necesita desarrollarse naturalmente». Después de varios minutos de excavación persistente, el sonido metálico de casco contra objeto reveló que Valiente había encontrado algo. La emoción era palpable entre los presentes. Carolina se acercó cautelosamente y, con el permiso silencioso de Valiente, que se apartó ligeramente, se arrodilló para investigar. Allí, parcialmente expuesta por la excavación del animal, estaba una pequeña caja metálica, del tipo usado para guardar documentos importantes, protegida por una envoltura de plástico resistente al agua. Con manos temblorosas, Carolina retiró cuidadosamente el objeto del suelo. «Es la caligrafía de Miguel», susurró ella, reconociendo inmediatamente la letra cuidada en el papel protegido por plástico que estaba fijado a la tapa de la caja. En él estaba escrito simplemente: «Para cuando Valiente muestre el camino». La multitud, respetando la solemnidad del momento, formó un semicírculo a la distancia, mientras Carolina, con la autorización del administrador del panteón y en presencia de un oficial superior que había sido llamado con urgencia, abrió cuidadosamente la caja. Dentro, perfectamente preservadas gracias a la envoltura protectora, estaban varias cartas selladas, cada una con un nombre escrito a mano. Había una para la esposa de Miguel, fallecida 2 años antes que él, una para su hija única, que vivía en el extranjero, una para Carolina, una para la corporación de la policía montada, y más sorprendentemente, una específicamente dirigida a quien cuide de Valiente. Con permiso oficial y en presencia de testigos, la carta dirigida a Carolina y aquella destinada al cuidador de Valiente fueron abiertas en el lugar. Las otras serían entregadas a los respectivos destinatarios conforme a la ley. La carta para Carolina contenía palabras de agradecimiento y orientación profesional. Miguel, aparentemente, había premeditado su posible partida temprana debido a su historial cardíaco familiar. Pero fue la carta destinada al cuidador de Valiente la que causó la conmoción más profunda. En ella, Miguel no solo detallaba meticulosamente los hábitos, preferencias y necesidades especiales del animal, sino también expresaba un deseo específico. «Permitan que Valiente visite mi lugar de descanso regularmente». Puede parecer una excentricidad, pero este ritual será tan importante para él como lo fue nuestra conexión en vida. Los caballos sienten el duelo al igual que nosotros. Solo lo manifiestan de maneras que nuestra limitada percepción humana rara vez comprende. Valiente sabrá encontrar el camino. Siempre fue extraordinariamente intuitivo. Las palabras, escritas meses antes de su muerte,
revelaban no solo un profundo conocimiento del animal, sino también una predicción casi profética del comportamiento que tanto había impresionado a todos. Miguel lo sabía. De alguna forma anticipó exactamente lo que sucedería. La carta continuaba con una revelación aún más impresionante. Cuando Valiente comience a cavar cerca de mi lápida, sabrán que llegó el momento. Enterré esta caja durante mi última visita al panteón. Para los últimos preparativos de mi propio funeral, sentí que Valiente debía estar conmigo ese día, como estuvo en tantos momentos importantes. Observó atentamente dónde coloqué la caja. Si algún día busca este lugar, no será coincidencia, sino comunicación. El descubrimiento tuvo un impacto profundo en toda la comunidad. Las cartas revelaron aspectos de la personalidad y los planes de Miguel que pocos conocían. Su amor secreto por la poesía, evidenciado por los versos originales incluidos en la carta para su hija. Su proyecto detallado para crear un santuario para caballos retirados del servicio policial. Su creencia inquebrantable en la comunicación interespecies, que muchos habían considerado una excentricidad inofensiva. Ricardo, al enterarse de las cartas, sintió una conexión renovada con su antiguo colega. Miguel siempre veía más allá de lo obvio, comentó con visible emoción. Lo llamábamos intuición policial, pero era más que eso. Era una forma de sabiduría que trascendía el entrenamiento formal. La noticia del extraordinario descubrimiento se esparció rápidamente más allá de los límites de Santa Clara. Un renombrado documentalista que pasaba por la región para filmar la flora local supo de lo ocurrido e inmediatamente propuso registrar la historia completa de Valiente y Miguel. Durante las filmaciones iniciales, una revelación sorprendente surgió a través de los testimonios de diversos oficiales. Valiente respondía a órdenes en lenguaje de señas, un método que Miguel había desarrollado para situaciones operacionales que exigían silencio absoluto. Era algo que manteníamos dentro del equipo, explicó Carolina, demostrando algunas de las señas básicas que el animal reconocía instantáneamente. Miguel creía que esta forma de comunicación creaba un vínculo más profundo y consciente entre jinete y caballo. Inspirada por este descubrimiento, Carolina implementó oficialmente el entrenamiento en lenguaje de señas para todo el equipo de la policía montada, revolucionando los protocolos de comunicación de la unidad. El legado de Miguel y Valiente va mucho más allá de su historia personal, declaró durante el anuncio formal de la nueva política. Están transformando fundamentalmente nuestra comprensión de la relación entre humanos y animales. 6 meses pasaron desde el inicio de las visitas de Valiente al panteón. Durante este periodo, ocurrió una transformación gradual pero significativa. El animal, antes renuente a aceptar cualquier jinete además de Miguel, comenzó a permitir que Carolina lo montara en misiones cortas. La transición fue delicada y respetuosa, siempre honrando el tiempo y el espacio emocional que Valiente necesitaba. No estoy reemplazando a Miguel, aclaró Carolina en una entrevista. Nadie podría. Solo estoy ofreciendo a Valiente la oportunidad de continuar su propósito, de usar sus talentos extraordinarios para servir a la comunidad como Miguel hubiera deseado. El ritual de las visitas diarias al panteón continuó, inalterado en su esencia, pero enriquecido por nuevos significados. Carolina comenzó a acompañar a Valiente hasta la lápida, permaneciendo respetuosamente a la distancia durante los 30 minutos sagrados. Tras la vigilia, ambos regresaban juntos, simbolizando el puente entre pasado y futuro, entre memoria y renovación. El Festival de las Luminarias, tradición anual de Santa Clara donde cientos de linternas son soltadas al atardecer, simbolizando esperanza y renovación, coincidió con una fecha especial, el aniversario de cuando Miguel trajo a Valiente por primera vez a la ciudad, 12 años antes. La comunidad decidió unánimemente dedicar el evento de ese año a la dupla, creando una luminaria especial que, al encenderse, proyectaba la silueta de un caballo y su jinete navegando entre las estrellas. La imagen, simple pero poderosamente evocadora,
se convirtió instantáneamente en un símbolo de la ciudad, estampada en camisetas, pintada en murales, reproducida en souvenirs para turistas. La silueta del caballo y jinete unidos eternamente capturaba perfectamente la esencia de la historia que había tocado tantos corazones. Mientras tanto, el sueño no realizado de Mina de Miguel, el santuario para caballos retirados del servicio policial, comenzó a materializarse gracias a los esfuerzos conjuntos de la comunidad y donadores anónimos conmovidos por la historia. El terreno elegido, una hermosa propiedad de 5 hectáreas con pastizales verdes y un arroyo cristalino, quedaba estratégicamente ubicado entre las caballerizas de la policía y el panteón, permitiendo que Valiente y futuros residentes pudieran fácilmente mantener sus conexiones con ambos mundos. Lo llamamos Santuario Miguel y Valiente, explicó orgullosamente doña Elisa, la presidenta municipal, durante la ceremonia de inauguración. Será un hogar para caballos que sirvieron noblemente y merecen un retiro digno. Pero también será un centro educativo donde niños y adultos podrán aprender sobre estos animales extraordinarios y la profunda sabiduría que tienen para ofrecernos. La doctora Elena, que continuó sus estudios sobre Valiente a lo largo de los meses, publicó un artículo científico que rápidamente ganó reconocimiento internacional, titulado Cognición emocional y memoria espacial en equinos, el caso extraordinario de Valiente. El estudio estableció nuevos parámetros para la comprensión de las capacidades cognitivas y emocionales de los caballos. Lo que presenciamos en Santa Clara no es solo una historia conmovedora, explicó Elena durante una conferencia internacional sobre comportamiento animal. Es una ventana a capacidades que probablemente siempre han existido en los animales, con quienes compartimos este planeta, pero que rara vez reconocemos o valoramos adecuadamente. Valiente está expandiendo nuestra comprensión no solo sobre caballos, sino sobre la propia naturaleza de la conciencia. El último domingo de invierno, precisamente un año después del inicio de las visitas al Panteón, ocurrió quizás el más mágico de todos los eventos de esta saga extraordinaria. Tras su visita habitual a la lápida de Miguel, Valiente, en lugar de regresar directamente a las caballerizas, tomó un camino diferente, claramente señalando a Carolina su intención de ser seguido. Con curiosidad y un sentido de reverencia, Carolina montó al animal y permitió que la guiara. Valiente siguió con propósito evidente a través de campos floridos y pequeños senderos en el bosque, hasta llegar a un arroyo escondido en un claro tranquilo que pocos en la ciudad conocían. Allí, grabadas en el tronco de un roble centenario, que se inclinaba majestuosamente sobre las aguas cristalinas, estaban las iniciales de Miguel y un pequeño dibujo de herradura, su lugar secreto de contemplación, su santuario personal donde tomaba decisiones importantes y procesaba las experiencias más intensas de su vida profesional. Nunca le contó a nadie sobre este lugar, susurró Carolina, comprendiendo inmediatamente el significado de ese momento. Era su refugio particular, su espacio sagrado. Valiente relinchó suavemente y tocó con el hocico las iniciales grabadas en el árbol. Era como si completara un círculo, como si estableciera la conexión final entre todos los elementos de esta historia extraordinaria: el hombre, el animal, la memoria, el legado, lo visible y lo invisible. En ese claro secreto, bañado por la luz dorada del atardecer filtrándose a través de las hojas, algo profundo fue silenciosamente compartido entre Carolina y Valiente. Una comprensión mutua de que, aunque la muerte pueda separar cuerpos físicos, existen lazos que trascienden este límite. Lazos hechos de amor, respeto y una comunicación que va mucho más allá de las palabras. Y así, la historia de Valiente y Miguel sigue escribiéndose, no solo en libros o documentales, sino en el corazón palpitante de una comunidad transformada, en las prácticas revolucionarias de una unidad policial, en las investigaciones científicas que expanden nuestra
comprensión sobre conciencia animal y, lo más importante, en la jornada